Ya son los días de las elecciones legislativas en Argentina. ¿Cómo impacta el tema de la seguridad y los delitos en la campaña y la economía, en particular el alza del costo de la vida, que es prácticamente crónico en ese país? De este tema y otros vamos a hablar con Orlando Adamo, director de la consultora de comunicación, estrategia y opinión pública Comunicatio. Orlando, gusto de saludarte nuevamente. Estamos a pocos días de las elecciones. ¿Cuáles son las estimaciones? Porque el gobierno de Alberto Fernández no está pasando por un buen momento, implementó varias medidas para precisamente intentar seducir a los votantes, particularmente a quienes le dieron la espalda en las elecciones, pero da la impresión, producto de los sondeos que he revisado, de que la oposición incluso podría ampliar su diferencia. ¿Qué implicaría esto? Te saludo. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, todos tenemos dudas, no solo en Argentina, sino en todo el mundo respecto de las encuestas. Ya hace años que la primera elección de Trump, el plebiscito por los acuerdos de paz en Colombia, el Brexit, hay muchísimos ejemplos y en Argentina también, en las elecciones del 2019 donde fallaron. No obstante, hay algo que hay que decir. No hay ninguna encuesta que lo dé ganador al oficialismo. Es cierto que muchas de esas políticas que muy bien señalabas han sido orientadas hacia quienes no los votaron esta vez y desde el gobierno presuponen que son parte de sus votantes habituales. Ha habido en la provincia de Buenos Aires, que es el terreno de la mayor batalla electoral en Argentina en una elección, ha habido 1,5 millones aproximadamente de personas que no asistieron. La incógnita es, ¿esas personas van a cambiar de opinión con las cosas que han sucedido en las últimas 4 semanas y pasar a votar al oficialismo o van a volver a manifestar su rechazo? Eso es lo que se estaría dirimiendo en este momento. Ahora, claro, existe la posibilidad de que, digamos, la oposición pase a tener la primera minoría en la Cámara de Diputados. Recordemos que fue la primera minoría en las elecciones PASO, digamos, en las primarias legislativas que se celebraron hace poco. Pero existe la posibilidad, si la diferencia levemente se abulta hacia la oposición, de que la oposición tenga la mayoría de diputados, no la mayoría absoluta, pero que sea la primera minoría política en diputados. ¿Estamos cerca de ese escenario o no? A ver, lo que tenemos que pensar siempre, me lo has escuchado decir, es que las elecciones tienen 2 resultados, uno simbólico y uno cuantitativo. Para el gobierno, perder la provincia de Buenos Aires no solo significaría perder eso que estamos hablando, esa posibilidad de mantener el control de la Cámara de Diputados, un control relativo por otra parte, y el riesgo de que la oposición se le transforme en la primera minoría, sino que además significaría que algo se ha roto en la relación histórica de los votantes de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del conurbano bonaerense, lo que rodea a la ciudad, con el peronismo. Primer tema. Segundo tema, ¿qué pasa si se pierde el quórum en el Senado? Otro resultado cuantitativo de fuerte impacto simbólico. El peronismo, desde que se restauró la democracia en Argentina, ha hecho del Senado de la Nación un coto de casa propio. En este momento, además, con la presidencia de la vicepresidente Cristina Fernández. Y hay una elevada probabilidad de que esto pase. Casi, yo diría que hay una provincia, La Pampa, que es la que va a definir esto. Por lo tanto, podríamos tener una situación de un gobierno, como bien decías, con el 50% de inflación, que quizás obtenga un resultado que lo asemeje a 1/3 del total de los votos, lo que sería gravísimo, sea el 32 o el 37% o el 38%. Va a sonar a que gobiernan con 1/3 habiendo perdido la primera mayoría en el Senado y habiendo perdido el control, en diputados y habiendo perdido el control del Senado. La verdad, un horizonte complejo. Claro, complejo horizonte. Y ante ese horizonte viene mi siguiente pregunta, que es más o menos lógica, ¿no? ¿Qué pasaría después de las elecciones ante este panorama con la coalición de gobierno que está formada por sectores políticos muy disímiles, desde una izquierda bastante más dura hasta, digamos, un desarrollismo, un peronismo un poco de centro derecha encabezado por Massa? ¿Qué pasa después de las elecciones con esta posible debacle, no? Si todo esto llega a suceder, y no lo podemos garantizar desde ya, son elucubraciones que se Por basan, como supuesto. decíamos, en encuestas que dan resultados relativos, pero no estamos muy lejos de que suceda. No va a tener que ser un cataclismo para que pase esto luego de las PASO. Antes de las PASO era pensar en un cataclismo, después de las PASO ya no.
Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo noto ciertos indicadores llamativos. La vicepresidenta, más allá de un problema de salud, pero que fue planificada, la intervención quirúrgica que se hizo, no fue nada de emergencia, está muy lejos de aparecer en los medios. De Sergio Massa hace mucho que no escuchamos tampoco. La sensación es que el presidente se va a quedar muy solo. Y vuelvo a repetir, gobernar cualquier país con el 35, 36, con algo que suene, esto es lo simbólico, a tener un tercio del apoyo, con una situación crítica económica, no nos olvidemos que el peronismo ha aplicado que todas las políticas habituales e históricas que ha aplicado a lo largo de los años cuando está en una situación difícil electoralmente, es decir, regaló bicicletas, electrodomésticos, viajes para egresados, sí, viajes para egresados, bonos para ir a espectáculos públicos, etcétera. Si todo esto se ha financiado con emisión, o sea que lo que viene después del 15 va a ser una inflación para el 2022 aún mayor que esta del 50%, y gobernando con una cifra cercana al tercio, con las principales figuras de la coalición, algunas de ellas desaparecidas en estos días, dan como resultado un presidente muy aislado y débil y un pronóstico para sus 2 últimos años de gobierno muy difícil. Gracias, Orlando. Muy complicado la situación en Argentina. Vamos a ver qué pasa este domingo. Orlando Adamo, analista político, gracias por estar con nosotros aquí en Café CNN. Buenos días para ti. Buenos días.